La hemorragia posparto, una de las principales causas de morbilidad y mortalidad materna en el país, además de mucha importancia y relevancia en nuestra región Caribe. Hoy vamos a hablar de intervenciones para el manejo de esta hemorragia posparto, en la cual debemos hablar inicialmente del parto seguro y humanizado. Contar, de acuerdo al concepto actual de la pandemia SARS-CoV-2 COVID-19, contar con elementos como la bata antifluidos, la mascarilla N95, careto monogafas, guantes, opcionalmente el gorro. Hoy la evidencia en lo que ha recorrido en este periodo del año 2020 nos ha enseñado que las pacientes SARS-CoV-2 COVID-19 positivas, asintomáticas, gestantes, están en toda la capacidad para liberar aerosoles y contaminar al talento humano que atiende su parto. Pero la invitación es que utilicemos elementos de bioseguridad para minimizar el riesgo de contaminación. Tengamos en cuenta, como está escrito en la resolución 3280 del año 2018, la escala de riesgo obstétrico en las pacientes que están en una labor de parto o hacen una hemorragia posparto, reconocer el código rojo, manejar el concepto de índice de choque, garantizar que en la institución donde estamos atendiendo el parto se encuentre el kit de emergencia obstétrica, el cual no solamente por habilitación de la 3100 del año 2019, sino también el lineamiento del Ministerio de Salud y Protección Social expuesto en la resolución 3280 del año 2018 son de carácter obligatorio. Manejo del tercer periodo del parto, partograma en toda paciente que se realice labor de parto, garantizar la atención del binomio madre-hijo con calidad, aplicando el minuto dorado neonatal, contar con un adecuado laboratorio en nuestra entidad complementaria, equis de emergencia obstétrica, como está descrito en la resolución 3280, cuenta con elementos como el angiocat, soluciones, antihipertensivos, ergóticos. Adicionalmente cuenta con elementos biomédicos como el balón de Bakri y el traje neumático antichoque. Recuerden, es obligatorio cumplimiento tenerlo en la institución. Sala de parto, hospitalización, área de puerperio, sala de cirugía. Cuando hablamos del manejo activo del tercer periodo del parto, hablamos que tan pronto salga el hombro anterior, coloquemos esas 10 unidades de oxitocina para que vaya actuando en los próximos 10 minutos y nos permita garantizar la contractilidad uterina y minimizar el sangrado. Traccionamos el cordón, siempre haciendo una presión externa hacia el fondo uterino, de tal forma que garantice que ese cordón traiga la placenta, pero que no permita la inversión uterina. Entonces eso es muy importante, ya que generar una inversión uterina generaría una hemorragia obstétrica. Tan pronto salga la placenta, hacer masaje manual, garantizando que se dé esa liberación de oxitocina, prostaglandina, facilite la contractilidad de esas fibras musculares, actina, miosina, integración, contractilidad, mínimo sangrado. Cuando nuestra paciente comienza a perder más de 500 cc de sangre, entonces activaríamos lo que se llama el código rojo obstétrico, en el cual primero garantizamos el ABC primario, es decir, evaluamos y garantizamos la vía aérea, ventilación y circulación, saturaciones de oxígeno por encima del 95%, utilizamos cánulas nasales o sistemas Venturi para que esa saturación de oxígeno se encuentre por encima del 95% y llegue adecuadamente a los tejidos, canalizar venas con catéter 16-18, colocar sonda vesical conectada a un cistoflow para verificar la eliminación urinaria y fundamentalmente evaluar cuál es la causa del sangrado. Nosotros utilizamos una mnemotecnia que son las 4T. Tono uterino,
Las pacientes que hacen atonía, que es realmente relacionada con hemorragia, hasta un 70%, tramos en el canal del parto, hasta un 20%, retención de resto placentario hasta un 10%, y coagulopatía o alteración de los factores de coagulación en menos del 1%. Es importante crear esa mnemotecnia para enfocar el tratamiento principalmente a la causa principal. En el manejo de la hemorragia posparto, tenemos en cuenta el código rojo obstétrico, siempre evaluando el grado de choque. Utilizamos esta clasificación siempre evaluando el parámetro más alterado, basado en unas variables como son el sensorio, la perfusión, el pulso, la presión arterial sistólica, y ella nos va a permitir hacer una correlación de una pérdida estimada del volumen sanguíneo perdido y el grado de choque que se encuentra en nuestra paciente, y la posibilidad de requerimiento de transfusión de hemoderivados. Recordemos que la gestante normalmente y fisiológicamente presenta cambios hemodinámicos y cardiovasculares, con aumento del gasto cardíaco, disminución de la resistencia vascular periférica, y por ello, cuando nuestra paciente está perdiendo menos de 1000 cc, generalmente nuestra paciente no altera el sensorio ni la perfusión, el pulso se encuentra dentro de los parámetros normales, la presión arterial sistólica se encuentra generalmente por encima de 90 y lo que llaman un grado de choque compensado. Generalmente no requerimos unidades transfusionales, pero cuando nuestra paciente ya está perdiendo por encima del 16% hasta un 35%, hablamos entre 1000 y 2000 cc de sangre, nuestra paciente entra en lo que se llama un grado de shock leve a moderado, donde comienza a presentar síntomas como agitación, diaforesis, palidez, comienza a alterar la presión arterial sistólica y en estos casos posiblemente vamos a requerir unidades transfusionales para requerir una adecuada perfusión hacia los tejidos. Cuando nuestra paciente ya está perdiendo sangre por encima de 2000 cc, es decir, por encima del 35% de su volemia, nuestra paciente o bien está letárgica o está inconsciente. Está diaforética, está muy pálida, tiene frialdad, hay alteración del llenado capilar, hay taquicardia, hay presión arterial sistólica generalmente por debajo de 70 y estamos hablando de un grado de shock severo, en el cual, aparte de la transfusión masiva que debe utilizarse, muy probablemente va a requerir vasopresores e inotrópicos. Un elemento importante para no solamente evaluar el estado de un paciente, sino para el pronóstico de este paciente, es el índice de choque. Es una relación entre la frecuencia cardíaca y la tensión arterial sistólica. Tiene una adecuada sensibilidad y especificidad, principalmente en pacientes cuando tienen índice de choque por encima de 1, nos lleva a una correlación con grado de shock y pronóstico por encima del 20%. Es decir, que una paciente que esté con índice de choque por encima de 1.1, pues estará en una paciente con grado de shock clase 3, o aquella que está por encima de 1.5 hasta 2, un grado de shock clase 4. Entonces nos sirve no solamente para evaluar el estado actual del paciente, sino para pronóstico de este paciente. Por eso es muy importante en nuestro equipo de trabajo, hablamos de enfermeras, médicos generales, siempre cuenten con este elemento para evaluar nuestros pacientes en el puerperio. Muy importante, índice de choque. Hay que hacer masaje manual de nuestra paciente de forma continua y permanente. Y si introducimos la mano en el canal vaginal, recuerden siempre utilizar antibiótico. ¿Cuál? Tienen a su mano ampicilina surfactant de 1.5 hasta 3 gramos, dosis inicial, que está en el kit de emergencia obstétrica. Hacemos terapia multinodal, aparte del masaje manual, estamos utilizando aparte de la terapia multinodal, estamos utilizando oxitocina entre 20 a 30 unidades en 500 cc para las próximas 4 horas. Eso nos garantiza
entre 80 a 120 miliunidades minuto. Utilizamos, si no hay hipertensión, Metergin, ampolla de 0.25 miligramos, dosis inicial, próxima dosis a los 20 minutos, después a las 4 horas, con máximo de 5 dosis. El misoprostol vamos a utilizarlo por vía sublingual, es la recomendación, o más que todo en la parte interna del carrillo, pero tener en cuenta que las pacientes que presentan o utilizamos más bien dosis muy altas de misoprostol tienen mayor riesgo de presentar efectos secundarios, hipertermia, taquicardia, y se reportan algunos casos de extrasístoles ventriculares. Evaluamos la necesidad de utilizar hemoderivados para el manejo de nuestra paciente. Cuando ya estamos frente a traumas en el canal del parto, es muy importante que tengamos una adecuada revisión del canal y evaluar si existen desgarros, no solamente a nivel cervical, sino hacia el fondo del saco, por la posibilidad de que se forme un hematoma hacia el retroperitoneo, el cual es mucho más complejo en su manejo y sobre todo para la perfusión de tejido en el paciente. Siempre utilicemos suturas, utilicemos manipulación en canal vaginal o cervical, recuerden utilizar antibióticos. Cuando hacemos inversiones uterinas por tracción sin un adecuado rechazo al fondo uterino, hay que hacer reposición a su estado inicial del útero, introduciendo el puño y manejarlo como una atonía. En este caso, como ya hicimos introducción de mano y puño en el nivel de cavidad uterina, recuerden usar antibióticos. Cuando estamos hablando de retención de restos placentarios, hay que tener en cuenta antecedentes, legrados previos, cirugías previas, ya que si no encontramos un punto de clivaje, podemos estar frente a un acretismo placentario. Hoy, una de las principales causas de hemorragia masiva, entonces hay que tener en cuenta siempre antecedentes de importancia en pacientes que, a pesar que usted hace un curaje, se mantiene sangrando y no encontramos punto de clivaje, pensemos en un acretismo placentario. Y cada vez que hagamos introducción para curaje en cavidad uterina, recuerden colocar el antibiótico. Hacemos subjetivamente siempre una estimación del sangrado por compresas, por gasas, por pañales. La recomendación actual es utilicemos bolsas recolectoras postparto colocadas al final de la camilla, donde podemos hacer realmente una estimación mucho más precisa de cuánto sangrado está perdiendo nuestra paciente. De esa forma hacemos una estimación hacia el estado de índice de choque, hacia el estado de código rojo y nos permitirá ser mucho más asertivos en la decisión del manejo. Cuando hablamos de laboratorio, es muy importante entender que hay unas pruebas que son fundamentales como el hematocrito y la hemoglobina, las plaquetas. Los tiempos de coagulación son un poquito más tardíos en respuesta, pero para lo que es evaluar perfusión, entonces estamos hablando de lactato, estamos hablando de la posibilidad de verificar coagulación con fibrinógeno, verificar electrolitos, estado ácido-base, para que de una forma integral hagamos manejo inicial, evaluemos pronóstico, por ejemplo, con aclaramiento del lactato. Existen unas pruebas donde nos permitan también evaluar requerimientos o no de hemoderivados y ver qué tanta perfusión existe hacia los tejidos, como son las pruebas viscoelásticas, el Roten o tromboelastografía. Nuestra paciente requiere que lleguemos a un estado de normotensión. Para eso hacemos reanimación normotensiva. Vamos a utilizar fluidos hemoderivados, drogas vasopresoras o inotrópicas, siempre buscando minimizar el requerimiento de hemoderivados. Nuestra paciente requiere reposición de líquidos
para garantizar una saturación de oxígeno por encima del 95%, para garantizar una tensión arterial media por encima de 65, una sistólica por encima de 90, y eso lo hacemos con cristaloides. Dentro de los cristaloides, la recomendación es hacerlo con cristaloides isotónicos. El más isotónico que tenemos en el mercado serían el lactato o Harman, ya que la solución salina es más hipertónica y a dosis muy alta podemos llevarlo a una acidosis hiperclorémica en nuestra paciente. Los coloides, gelatinas, almidones, albúminas, si bien la medicina crítica no la recomienda en primera línea, porque siendo un poco más pesados, tiene mayor riesgo de afectación, principalmente a nivel renal y a nivel hepático, recomienda utilizar principalmente para reposición con fluidos los cristaloides. Y de ellos, ¿cuáles? El lactato de Ringer. ¿Cómo utilizarlo? A 30 cc por kilogramo en bolos de 500 cc y haciendo evaluación cada 15 minutos. ¿Evaluación hacia qué? Verificar que no esté haciendo la paciente una acidosis, verificar que esté garantizando saturación de oxígeno por encima del 95%, que la tensión arterial media se mantenga por encima de 65 o la sistólica por encima de 90 y que comience una buena eliminación urinaria. Siempre hay que hacer restauración de volumen intravascular, buscando que se garantice el transporte de oxígeno y se mantengan las funciones hemostáticas en un nivel efectivo. Los hemocomponentes que utilizamos, glóbulos rojos, plasma, crioprecipitado, plaquetas, todos ellos son importantes. En lo posible, lo ideal es no utilizarlo, pero cuando sea requerido, utilizamos glóbulos rojos, ya que esto nos permite aumentar hasta 1 gramo de hemoglobina o 4 puntos del hematocrito cada vez que utilizamos una unidad. Utilizamos plasma, utilizamos crioprecipitados si buscamos factores de coagulación, plaquetas, evitando aquella paciente que está haciendo trombocitopenia, evitar la coagulopatía. Y jóvenes, siempre busquemos principalmente evitar las complicaciones como la acidosis, la hipotermia y la coagulopatía. Entonces nuestros objetivos terapéuticos están enfocados ¿a qué? A que la tensión media esté por encima de 65, que la sistólica esté por encima de 90, que se garantice una saturación de oxígeno por encima del 95%, que los marcadores de hipoperfusión, como el lactato, se mantenga por debajo de 2 y el aclaramiento en las próximas 4 horas no aumente, que mantengamos los niveles de hemoglobina por encima de 7.5, que evitemos la plaquetopenia por debajo de 50.000, que el fibrinogen se mantenga siempre por encima de 200 miligramos por decilitro. En cuanto a las pruebas de TP y TPT, son importantes, pero no son más importantes que los anteriores. Ellos son más de respuesta tardía. Siempre con ellos buscamos que estén por debajo de 1.5 veces del valor de control. Y cuando ya nuestra paciente está haciendo índice de choque por encima de 1.1, 1.5, pues ya nos toca utilizar glóbulos rojos, plasma, crío, plaquetas. ¿En qué forma? Esquema 111, 112, 441, de acuerdo al que ya defina institucionalmente. Y recordar que existen elementos sintéticos como el Octaplex, fibrinógeno liofilizado, son un poco más costosos, pero hay que tenerlo en cuenta cuando sea requerido. Aparte de los elementos que tenemos en el kit de emergencia obstétrica como la oxitocina, el misoprostol, el metergin, ya hoy en el post está la carbetocina. Tenemos también adicionalmente la posibilidad de utilizar el ácido tranexámico, ampolla 500 miligramos, dosis inicial de 1 gramo. Y vamos avanzando en la terapia multinodal para el manejo de la hemorragia obstétrica. Un elemento biomédico importante que hace parte del kit de emergencia obstétrica es el balón de Bakri. Balón de Bakri, distribuido por Cook, tiene una longitud de 51 centímetros, es una sonda siliconada con un reservorio que aguanta hasta 500 centímetros cúbicos de solución, fenestrado en la punta para la recolección del hematoma que queda en el fondo. Al llenarlo nos permite hacer una compresión directa con los vasos espirales que hayan quedado, nos permite
garantizar una presión negativa en el paciente con atonía. La fenestración en la punta nos permite hacer una recolección del hematoma y si lo conectamos a un cistoflow podemos medirlo. Nos permite garantizar el tiempo, disminución del sangrado y facilitar la perfusión de tejido por lo menos las próximas 24 horas. Entonces es un elemento muy importante que es de obligatorio cumplimiento tenerlo en los kits de emergencia obstétrica. Siempre colocarlo dentro del útero, no dejarlo en el cuello para que cumpla su función efectiva. Si por algún motivo ya utilizamos el balón de Bacri que teníamos en el kit y mientras hace la reposición llega otra paciente, tenemos la opción de hacer el Bacri artesanal utilizando una sonda de Foley, un preservativo, seda, conectado a un equipo de neoclisis y unos líquidos, llenarlo hasta 500 centímetros cúbicos también nos permite hacer la presión positiva, negativa dentro de la cavidad. De ventaja que no tiene una punta fenestrada, la cual nos permitiría recoger el hematoma que se esté formando en el fondo. Utilizamos elementos como la Foster, principalmente para la colocación del equipo. Usamos sonda de Foley, preservativo, y básicamente lo que hacemos es, con una seda, anudamos la base del preservativo en la sonda de Foley y la llenamos con líquidos, solución salina, un equipo de unocrisis. Podemos hacerlo directamente también con una jeringa de 60 cc con solución. Y cuando ya estemos colocando los líquidos, para hacer un rápido circulación hacia el preservativo que se encuentra anudado en la sonda de Foley, lo podemos hacer directamente con presión o utilizar el brazalete del tensiómetro para que llene más rápido el balón, en este caso artesanal, y permita cumplir su función. En la cavidad uterina. Utilizamos estos elementos básicamente de una forma muy rápida para garantizar junto con la terapia multinodal llenado de la cavidad uterina a través de este equipo biomédico o bien sea artesanal que nos permite hacer compresión interna y de esa forma minimizar el sangrado, minimizar la necesidad de hemoderivados y garantizar perfusión. Recuerden siempre utilizarlo en el momento de atonía. No vamos a utilizarlo en hemorragias arteriales, si la paciente está embarazada, si hay infecciones activas, si hay coagulopatía. Otro elemento importante para destacar que hace parte del kit de emergencia obstétrica después de una resolución 3280 del año 2018 y además de obligatorio cumplimiento en habilitación de la 3100 del 2019 es el traje neumático anti-shock, un traje a base de neopreno, el cual está segmentado en 6 partes que colocamos desde la zona
distal, es decir, a nivel de la parte supramaleolar, y llevarlo hasta la zona pélvica, donde tiene un balón, el cual hace compresión directamente sobre el útero. Entonces, esta segmentación nos permite hacer distribución adecuada de circulación a órganos principales como cerebro, corazón, riñones, y podemos utilizarlo hasta 24 horas. ¿Qué ventaja tiene este traje? Que hace parte del kit de emergencia obstétrica y lo tenemos disponible todo el tiempo. Lo que es el segmento 1 y 2, utilizamos por debajo de la rodilla, número 3 por encima de rodilla, número 4 a nivel de pelvis, número 5 compresión con balón y número 6 hacemos el cierre del traje. Utilizando el traje nos permite ganar tiempo, disminuir la pérdida sanguínea y mejoramos perfusión. Además, nos permite utilizar hasta 48 horas en los cuales podemos estar desplazando a nuestra paciente a una sala de cirugía para realizar bien sea un legrado, una corrección vaginal, una cirugía adicional que requiera la paciente, un Belinch, otro tipo de procedimiento, y posterior al procedimiento garantizamos que nuestra paciente continúe bien sea un área de hospitalización de cuidados básicos o una unidad de cuidado crítico en la cual nos permite ganar tiempo, mejorar perfusión y manejo de nuestra paciente. Dentro de los procedimientos quirúrgicos que utilizamos más frecuentemente en los casos de hemorragia obstétrica postparto, tenemos la cirugía de Belinch, procedimiento que realizamos haciendo unos puntos transfixiantes anteroposteriores que nos permiten adosar paredes anteroposteriores y de esa forma nos permite mejorar contractilidad, nos permite garantizar menos pérdida sanguínea, garantizar mantener la perfusión a tejidos y evita histerectomía. Evita procedimiento adicional en el riesgo trombótico que va a tener nuestra paciente después de toda esta cantidad de procedimientos. Entonces es una muy buena alternativa, no es complejo, es una técnica que hay que implementarla en los casos que así sean requeridos. Tenemos otra técnica que es la técnica quirúrgica de SEA, es ligar por vía vaginal la arteria uterina, rama ilíaca interna, un poco más complejo, pero es una técnica también adicional. Recuerden utilizar las escalas obstétricas de alerta temprana para clasificar la condición básica y el pronóstico de nuestra paciente basado en signos vitales, tensión arterial sistólica y diastólica, frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca, saturación de oxígeno, temperatura y estado de conciencia. Esta escala de riesgo obstétrico la pueden encontrar en la resolución 3280, en los lineamientos técnicos para salud materno-perinatal, enfocado al manejo de emergencias obstétricas, porque lo que estamos buscando es garantizar que nuestra paciente que ha presentado una hemorragia obstétrica, un código rojo, le garanticemos los elementos mínimos para minimizar el riesgo de complicaciones, evitar la acidosis, evitar la hipotermia, evitar la coagulopatía. Y recuerden siempre, garantizando siempre su saturación de oxígeno por encima del 95%, con una media por encima de 65, un fibrinógeno por encima de 200, evaluar siempre lactato con medio de perfusión, sobre todo cuando estamos hablando de atenciones complementarias, y cuando sea requerido, uso de elementos biomédicos como el balón de Bakri, el traje neumático antichoque y el uso de técnicas quirúrgicas como la cirugía de Belinch. Bueno, compañeros, espero haber expuesto estos lineamientos
para que nos permitan minimizar morbilidad e mortalidad materna. Muchas gracias y hasta una nueva oportunidad.